Buenas tardes, buenos días. Soy Cecilia González Díaz, soy nutricionista oncológica integrativa, licenciada en nutrición y dietética de la Universidad del Mar en Chile, con mención en deporte y actividad física. También soy licenciada en medicina integrativa en el Instituto de Fenomenología Médica de Chile. Coach también Mindful Eating en Soma Gestión de Negocios SPA. Soy CEO de Conciencia Nutricional Oncológica. Tengo el placer hoy día de poder contarles a ustedes y hablar sobre lo que me apasiona, que es la nutrición oncológica integrativa, y cómo también esto puede ayudar a los pacientes. Esta es otra mirada de la nutrición, o espero que así sea. Primero que todo, quiero explicarles a ustedes también qué es lo que es la nutrición, ¿no es cierto? En pocas palabras, la nutrición es decir, que nosotros que tenemos un conjunto de funciones orgánicas que transforman los alimentos para poder obtener energía necesaria para el organismo. O sea, quiere decir que los alimentos que nosotros comemos lo podemos convertir en energía. Eso es nutrición. Oncología es una rama de la medicina especializada en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Onco significa tumor y logía significa lógico. Integrativo es un término, el término integrativo, ¿no es cierto?, se designa a todo aquello que proviene o procede por integración. Y la integración se designa a aquella acción que se ejerce de manera recíproca entre dos o más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. Y con esto quiero decir de que integrativo, nosotros no solamente nos debemos preocupar de lo que comemos, en este caso de la nutrición, sino que de muchos otros factores que luego los vamos a ir nombrando. En este caso, les nombré la mente, el cuerpo y el alma, porque somos lo que comemos, lo que pensamos y cómo actuamos. Entonces la pregunta es, ¿tengo cáncer? ¿Qué debo comer? Esa pregunta se la hacen todos los pacientes y todos los pacientes también se la hacen a su oncólogo. Y el oncólogo generalmente, por lo menos acá en Chile, le dice que puede comer de todo, pero no les dice que vayan a un nutricionista y que puedan tener una alimentación para cada uno, porque es súper personalizada, así como el oncólogo da los medicamentos y ellos saben cuánto, cómo quimioterapia dar, radioterapia dar. También los nutricionistas sabemos cómo el paciente se debe alimentar, porque es según cada paciente, según su peso, según su talla, según sus exámenes de sangre, según sus tratamientos, si están en quimioterapia, en radioterapia, si están tomando medicamentos, qué medicamentos están tomando, porque los pacientes oncológicos también sufren de otras enfermedades, la mayoría también sufre de otras enfermedades. También la disposición que tiene el paciente al cambio de hábito, las emociones que tiene el paciente, el estrés que vive el paciente, un sinfín de factores, qué es lo que hace, en qué trabaja, todo eso influye sí o sí en la comida del paciente. Adaptando la alimentación entonces a cada paciente, según cada caso. Eso es lo óptimo. La nutrición integrativa en el cáncer. ¿Cuál es la importancia que tiene la nutrición integrativa en el cáncer? Entendemos el cáncer desde otra mirada, porque tenemos que buscar los por qué me enfermo, por qué me dio esto, por qué tengo cáncer. También ayuda a que el paciente se encuentre más fuerte, porque el paciente se empodera de su enfermedad, el paciente se hace consciente de por qué no debo comer tal cosa, y los por qué son muy importantes. Igual que cuando éramos niños, uno dice, no puedes hacer eso, no puedes hacer esto otro, pero si uno explica el por qué,
el paciente va a tomar una conciencia y el paciente va a hacer algo lógico lo que le estamos diciendo. Y él va a tomar una decisión, que también es súper respetable. La progresión de la enfermedad, gracias a la nutrición integrativa, también es mejor. También la nutrición integrativa mejora la tolerancia a los tratamientos y también mejora la calidad de vida. El tratamiento contra el cáncer debería ser integral. Los pacientes son más que tejido y órgano, también son cuerpo, mente y alma. Eso es muy, muy importante en el tratamiento oncológico. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces que tenemos contra el cáncer, ¿no es cierto? Tenemos los factores de riesgo genéticos, que es lo que nos traemos en nuestro ADN, lo que viene con nosotros, la carga familiar, si nuestros padres murieron de cáncer, si nuestros abuelos, si algún primo, eso es lo genético, lo que viene de familia en familia. Y eso es el 30% de producir un cáncer o un riesgo de cáncer es el 30%, o sea, 3 de cada 7 personas que tienen o que padecen cáncer, eh, 3 de cada 7 personas viene del lado genético y 7 de cada 10 personas es del lado ambiental, que es muy importante. O sea, sobre todo, es más importante que lo genético, este ámbito ambiental. Este ámbito ambiental quiere decir, bueno, los factores que tenemos, los factores químicos, los factores sociales, los factores económicos, el estrés, ¿no es cierto? Todos los factores ambientales, eh, cuando vivimos bajo presión y todo eso nos afecta. Entonces, 7 de cada 10 personas enfermas con cáncer, pacientes oncológicos, desarrollan esta enfermedad gracias a estos factores de riesgo. Entonces, el cáncer puede ser una mutación espontánea, pero surge por algo. ¿Por qué? Otra vez nos preguntamos el por qué. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Necesitamos un equipo oncológico integrativo para tratar a este paciente. Necesitamos un médico oncólogo, ¿verdad? Que nos pueda tratar con las quimio, con las radios, que nos pueda tratar esa medicina alópata, ¿no es cierto? También necesitamos enfermeros, enfermeras, necesitamos kinesiólogos para el movimiento de nuestro cuerpo, que es muy importante porque sobre todo los pacientes oncológicos, no me atrevería a decir un porcentaje, pero muchos pacientes oncológicos están en cama, ¿no es cierto? Están postrados en cama, tienen una baja movilidad, ya también con la misma enfermedad ellos tienden a caminar menos, a salir menos, a pasear menos. Entonces, estos movimientos que uno necesita sí o sí como animal que somos, como ser humano que somos, que serían 6.000 a 8.000 pasos diarios, de repente se convierte en cero. Hay pacientes que con suerte se levantan al baño. Es muy importante también la mirada ahí y el ejercicio con un kinesiólogo. La psicología también está súper, con los pacientes oncológicos, no hay muchas derivaciones, por lo menos acá en Chile, a los pacientes oncológicos un psicólogo. Es súper fuerte que a nosotros, que a cualquier persona, tanto la persona en sí como el familiar, ¿no es cierto?, nos digan esta noticia de que tenemos cáncer, que tienen cáncer, porque es algo fuerte. Uno la palabra cáncer lo relaciona con muerte, sí o sí. Entonces es muy importante que los pacientes tomen estos tratamientos psicológicos, ojalá con psicólogos integrativos. Y también siempre nos dejan de lado a los nutricionistas, pero somos, como dije antes,
un factor muy, muy importante. Somos un equipo oncológico integrativo. Eso es lo que necesitan los pacientes, un equipo oncológico integrativo. Acá tenemos, ¿no es cierto?, las mutaciones de las células y cómo más o menos, o un poquito explicando, qué es una célula normal y qué es una célula cancerígena. Bueno, todos en algún momento de nuestras vidas, de nuestro día a día, de nuestra mala alimentación, de nuestros factores ambientales, el estrés y un sinfín de químicos y factores que a nosotros nos contaminan exterior e internamente, todo eso, nuestro cuerpo es capaz de poder luchar contra eso si tenemos un sistema inmune bueno. Entonces, claro que nuestras células normales de repente pueden estar mutadas, pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo es capaz de poder eliminarlas. A esto se le llama una apoptosis. En cambio, si el cuerpo no es capaz de eliminarla, entonces se crea la célula cancerígena y esta se comienza a dividir. Ahora ya netamente les voy a hablar de la inflamación, ¿no es cierto? Que es un punto muy importante en nuestro organismo y que también es un punto importante para, no solamente para la patología oncológica, no solamente para los pacientes con cáncer, sino también para todas las enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, todo lo que conlleva a una enfermedad crónica no transmisible, estas dietas eh, antiinflamatorias, bueno, aquí les presento las dos, la proinflamatoria y la antiinflamatoria, son las que nosotros, la proinflamatoria, la que no deberíamos seguir, y las antiinflamatorias son las que deberíamos poner más énfasis cuando comemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos que son proinflamatorios? Proinflamatorio quiere decir que ayuda a la inflamación. Estos alimentos son las grasas saturadas, las grasas trans, que son las grasas que vienen en todos los alimentos que son, así como los muffins, todos los alimentos que son industriales, los cereales en caja, todos los alimentos que son procesados, ¿no es cierto? Los azúcares simples, que son el azúcar blanca, los alimentos refinados, nuevamente la harina blanca, el arroz blanco, todo esto son alimentos refinados, que son alimentos que están bajo un proceso, los alimentos procesados, las bebidas azucaradas, el alcohol, las frituras, esto del barbacoa, que es el asado, ¿no es cierto? Y todas estas cosas que son dietas proinflamatorias. O sea, todos estos alimentos ayudan a la inflamación. ¿Y cuáles son los alimentos que nos desinflaman? Los alimentos que nos ayudan a la desinflamación. Esos alimentos son fibra, compuestos también bioactivos, como los probióticos, por ejemplo, los fermentados, que ahora los tenemos muy olvidados, pero antiguamente se hacían muchos fermentados, como por ejemplo el chucrut, ¿no es cierto? Eh, Se puede hacer fermentado de cualquier verdura. También estos yogur de pajarito, que aquí en Chile se llama yogur de pajarito, unos kerif, que son unos hongos, que uno lo pone dentro de la leche y estos fermentan esa leche produciendo un tipo de yogur, que acá se llama yogur de pajarito, y eso también es rico en probióticos. También tenemos la kombucha, que es un hongo del té, que ese hongo se hace con, bueno, yo le pongo miel y té, ¿no es cierto? Y eso también nos lleva a unos probióticos naturales. Las verduras, las frutas, las legumbres, los frutos secos, el aceite de oliva, el aceite de coco, el pescado no de criadero, el pescado
de mar o el pescado de río, el pescado natural. También todas las preparaciones deben ser hervidas al vapor, estofadas a la plancha o crudas, pero nunca fritas. Bueno, aquí tenemos muchos estudios científicos, los puse solamente para que vean que hay muchos estudios científicos. Si uno se pone a buscar estudios científicos, hay un montón de estudios científicos sobre ¿cómo se llama? La dieta proinflamatoria o antiinflamatoria con cáncer. Hay muchos estudios que lo avalan. ¿Cuál es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es, palabra simple, que la producción de radicales libres supera a la cantidad de antioxidantes que nosotros consumimos. Ya después llegamos a cierta edad, que es más o menos como los 30 años, depende también, es un promedio lo que estoy diciendo, pero depende cada uno de la vida que ha llevado, de lo que ha comido, de qué tan expuestos estamos a las toxinas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso conlleva a que ya después de cierta edad nos vamos oxidando. Y ese es un estrés oxidativo. Para eso la solución tenemos que consumir muchos antioxidantes. Aquí les puse algunos como la zanahoria, los ajos, el limón, los tomates, las nueces, las uvas negras, el brócoli, las manzanas, cúrcuma, cebolla, té verde, los pimentones, de muchos colores. Los antioxidantes están en todas las frutas, en todas las verduras, pero en una más que en otra. Por eso les recomiendo esto, pero en todas las frutas y en todas las verduras tenemos antioxidantes. Y estos antioxidantes son capaces de pasarle, así como el dibujito le está pasando una bolita a este radical libre, para que no se la saque al átomo y no sea un radical libre, sino que se convierta en un átomo generoso, ¿no es cierto? Para eso nos sirven los antioxidantes. Acá también puse algunos estudios de antioxidantes y cáncer, porque hay muchos estudios que demuestran que los antioxidantes, un consumo de antioxidantes frecuente, diario, apropiado para cada uno, puede combatir a estas células cancerígenas y puede también frenar esta mutación, ¿cómo se llama? Multiplicación de estas células que están mal mutadas, ¿no es cierto? Entonces yo les quiero hablar también de este mundo químico que me he referido tanto. ¿A qué me refiero con eso? El mundo químico, ¿no es cierto? Bueno, aquí está netamente la nutrición, que son todos los alimentos que vienen envasados, procesados, que tienen algún aditivo. Todos esos alimentos son químicos que después el órgano y la célula necesitan poder limpiarse de ello, ¿no es cierto? Y si nosotros comemos un alimento de estos químicos, a lo mejor nuestro cuerpo sea capaz de limpiarlo. Pero si comemos desayuno, alimento químico, almuerzo, alimento químico, o cena, alimento químico, no va a parar nuestro organismo de introducir estos químicos al cuerpo y no va a poder tener una desintoxicación adecuada y natural y normal, que todo cuerpo puede hacerlo. Ya que también sumamos, por ejemplo, el tabaco, sumamos también otros químicos que son los químicos que tenemos en el champú, los químicos que tenemos en el jabón, los químicos que tenemos en los lavalosas. Cuando lavamos la losa, nosotros sabemos que en nuestra piel, porque hay estudios, qué sé yo, en nuestra piel no hacen nada. Pero ¿qué pasa cuando ese lavalosa es consumido por nosotros mismos? Porque quedan residuos. ¿Qué pasa en la mucosidad? También nuestro cuerpo tiene que ser capaz de poder limpiarse de todos estos químicos.
Y si nosotros no consumimos antioxidantes, no va a tener cómo hacerlo. De nuevo acá les presento los alimentos químicos para que ustedes estén bien asesorados, ¿no es cierto? ¿Por qué puse aquí un pollo? Porque cada vez los alimentos están más químicos. Antiguamente, eh, digo antiguamente, hace poco de 100 años atrás, eso era antiguamente, o sea, mi abuela, decirlo así, ellos criaban sus animales. Todavía hay partes donde lo hacen, pero eso sería lo más óptimo. Entonces, ¿qué pasa? Después de 1950 llega la industria alimentaria y con ello también esta elaboración de carne a gran escala, porque nosotros también después nos acostumbramos a no cazar el alimento, sino que ir a un supermercado o una carnicería a consumir el alimento. Entonces, esta industria alimentaria nos ha facilitado la vida, pero en otro punto también nos ha puesto en juego nuestra alimentación orgánica y saludable que teníamos desde hace unos muy pocos años atrás. Todos estos principales colorantes artificiales, endulcorantes artificiales, es cosa de que cuando vayan a comprar algo, cuando tengan la sensación o la tentación de comer estos alimentos, sobre todo los pacientes oncológicos, es bueno que den vuelta al envase y que lean los ingredientes, que vean qué ingredientes están entrando a su organismo y qué hace esos ingredientes dentro de nuestro organismo y cómo nuestro organismo es capaz de deshacerse de esos ingredientes. Sí, claro, todo esto, estas fábricas, ¿no es cierto?, industriales, tienen los medios para poder hacer los estudios que quieran, y ellos también dicen que sus productos por sí solos no producen cáncer. Es cierto, por sí solos no producen cáncer, pero si consumes y consumes y a tu cuerpo le metes solamente químicos y nada natural, es lo más probable que se enferme, ¿no es cierto? ¿Cuáles son también la importancia de los utensilios domésticos en los pacientes oncológicos? Esto también tiene que ver con los químicos. Por ejemplo, tenemos ahora los hervidores de agua, que el agua hierve a 100 grados Celsius, y estos hervidores en su mayoría son de plástico, ¿no es cierto? Los más económicos son de plástico. ¿Y qué pasa cuando hierve el agua? El agua llega a 100 grados Celsius y el hervidor, que es de plástico, también ese plástico con esa temperatura tan grande, empieza a sacar unos microplásticos, porque también es capaz de, 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 de sacar estas capas, ya que con el calor y el agua hirviendo es capaz de dejar un poco de plástico en el agua. Entonces, las personas con patología oncológica, ojalá cambiar estos utensilios domésticos como el hervidor de agua, como el microondas también, que calienta la comida gracias a radiación, que tampoco eso es lo natural, ¿no es cierto? Y también estos utensilios domésticos que tenemos, el sartén de teflón y todos estos utensilios donde eh, los donde las preparaciones, ¿no es cierto? Nosotros metemos los utensilios, hacemos, no sé, un huevo frito, qué sé yo, metemos el utensilio y raspamos. Revolvemos algo con una cuchara y raspamos este fondo de sartén o de olla. Y todo eso
aunque uno no lo puede ver al ojo humano, todo eso microscópicamente va a tender a contaminar nuestro cuerpo. Es importante. ¿Podemos también reemplazarlo por qué tipo de utensilio? Bueno, podemos reemplazarlo. Acá en Chile tenemos utensilios de greda, que son muy bonitos, y también de alguna cerámica o algo más, más original. Ahora netamente la nutrición en el cáncer. Les voy a hablar sobre la nutrición en el cáncer. ¿Qué es o cómo protege la nutrición en el cáncer? Bueno, la nutrición en el cáncer favorece o debería favorecer el hígado, también debería favorecer el intestino, favorecer nuestro sistema inmune y eliminar todos los tóxicos de nuestras vidas. Y cuando digo todos los tóxicos, hablo de todos los tóxicos, no solamente los que estamos ingiriendo, también tratar de liberarse de los tóxicos del ambiente y de las personas tóxicas también. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con una alimentación antiinflamatoria, que es la que vimos antes, ¿no es cierto? Antioxidante, natural, nutritiva y depurativa. Ahora yo les voy a presentar y les voy a hablar sobre el funcionamiento de cada uno de lo más importante que tiene la nutrición oncológica integrativa. Por ejemplo, tenemos el hígado, que es un órgano noble. No solamente el corazón nos tiene vivo. Nosotros no, esto de integrar también quiere decir que tenemos que integrar todo, o sea, no solamente, por ejemplo, cuando un paciente tiene cáncer a un solo órgano, como que todo se va a ese órgano. Se preocupan solo del órgano, pero nosotros somos un todo y todos los órganos están en función a todos nuestros sistemas, ¿ya? El funcionamiento del hígado, bueno, tenemos la síntesis del colesterol, producción de los triglicéridos, la glucogénesis, también la glucogenólisis. Es necesario también para digerir los alimentos porque el hígado produce la bilis, que la bilis es capaz, ¿no es cierto?, en el estómago, el hígado lo produce, pero lo lanza al estómago, en donde los alimentos son desintegrados gracias a ella. También tenemos glucógeno, la vitamina B12, el hierro, el cobre, todo esto son sintetizados por el hígado. La albúmina, la lipoproteína, o sea, el hígado hace 1000 funciones, no solo una, y el hígado es tan importante como nuestro corazón, al igual que todos nuestros órganos. Sin nuestros órganos no podríamos vivir. Ahora, el hígado en la mirada integrativa. ¿Qué es lo que nosotros sentimos, los sentimientos, y cómo nos afectan a los órganos? Por ejemplo, si sentimos ira, rencor, amargura, enfado, todos esos sentimientos van a ir enfermando nuestro hígado. Y por otro lado, nuestros ojos son la ventana directa de nuestro hígado. O sea, sabemos también que tenemos una rama que es la iridología, ¿no es cierto? Que ahí podemos encontrar todos los órganos dentro del iris, pero por fuera del iris tenemos, si nuestros ojos se vuelven amarillos, ¿no es cierto? Eso es causal de problema al hígado. Entonces, nuestros ojos es la ventana del hígado. ¿Cuáles son los síntomas de estar empezando a tener problemas, no solamente con el hígado, sino que podemos empezar a tener problemas con el hígado? La tensión muscular del cuello, la tensión muscular de los hombros, los dolores de cabeza, los problemas con la visión, todo eso nos pueden llevar
a que puede haber un problema en el hígado, ¿ya? ¿Y cuáles son las recomendaciones que tenemos? Bueno, nos tenemos que dar cuenta, primero que todo, aprender a conocernos a nosotros mismos, qué difícil. Llevamos una vida entera con nosotros y nos tenemos que aguantar a nosotros mismos y hay personas que nunca se conocen. Es un trabajo. ¿Qué situaciones también o personas nos generan estos sentimientos de ira, de rencor, de amargura, de enfado? Y pensar también en cómo podemos solucionar esto con esas personas, ¿no es cierto? Aprender a comunicar, que es tan importante aprender a comunicarnos, hablar tranquilos, hablar serenos, los sentimientos de lo que nos causan daño específicamente o especialmente con las personas que queremos, porque es muy importante arreglar todos nuestros asuntos con las personas que nosotros queremos. Si no, nos vamos a seguir enfermando. Con las que lidiamos el día a día también es importante, por ejemplo, con nuestros compañeros de trabajo, es importante aprender a comunicarnos y es tan difícil. Hacer deporte también, hacer deporte al aire libre, sobre todo hacer deporte de respirar, de inspirar, de inspirar y exhalar, y hacer también trabajo con el brazo derecho. ¿Por qué es tan importante el brazo derecho? Porque bajo nuestro brazo derecho tenemos ahí acunado bajo el seno a nuestro hígado, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace ejercicios como levantar los brazos y hacer ejercicio con los brazos, sobre todo el brazo derecho, también estamos masajeando de alguna forma nuestro hígado, ¿ya? Y aquí le puse gritar, porque es muy importante ir a un lado, eh, a la naturaleza y poder gritar. Es súper importante eso, la sensación de desahogo. El meditar también es muy importante y el respirar. El respirar, nosotros todos respiramos, pero no sabemos respirar. Después les voy a hablar también de ese tema. Aquí también tenemos el funcionamiento del intestino delgado y del intestino grueso. Bueno, algunas características principales son que en el intestino delgado nosotros absorbemos todas nuestras vitaminas y nuestros minerales. Él es el encargado de absorber lo que nos hace falta en nuestro cuerpo, lo que nosotros le damos con la alimentación. El intestino delgado es el encargado de absorber las vitaminas y los minerales, para así después pasarlo por el torrente sanguíneo y por nuestros órganos hagan el trabajo que viene. Y el intestino grueso, bueno, en él es muy importante también el intestino grueso, es el final de nuestro tracto, de nuestro sistema digestivo, de nuestro tracto gastrointestinal. Y aquí en el intestino grueso tenemos más de 2 kilos de bacterias que conviven con nosotros, porque nosotros tenemos de una célula que tenemos 10 entre bacterias, virus, moho, somos uno de 10, o sea, podemos decir que somos más bacterias, virus, hongo que células de persona. Entonces tenemos que saber convivir con ellos. Y esta función de nuestro intestino grueso es que ahí almacenamos nuestras bacterias, entonces ahí va la degradación eh, de otras vitaminas y de otros minerales gracias a esta degradación y a este acompañamiento que tenemos con nuestras bacterias que son amigas, ¿no es cierto? Entonces el intestino en la mirada integrativa, bueno, hay muchos estudios también que dicen que tenemos un sistema nervioso entérico. Esto quiere decir que sí o sí lo que pensamos, lo que vemos, lo que sentimos, va directamente relacionado con nuestro intestino. O sea, no podemos negar de que si tenemos una preocupación, si algo nos pasa, si nos estresamos, si sufrimos un susto o tenemos nervios, nos sentimos amenazados por algo o por alguien,
nuestro sistema nervioso también puede afectar al intestino, ¿no es cierto? Podemos presentar estreñimiento, o podemos presentar diarreas, o calambre, o gases excesivos, y todo esto por este sistema nervioso entérico que han descubierto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los sentimientos que tenemos asociados al intestino? Los nervios, esto, el nerviosismo, el sentirse amenazado, el sentir una ansiedad, el sentir angustia emocional, depresión, estrés, pánico, todo eso se ve reflejado en nuestro sistema nervioso entérico, y asimismo también se ve reflejado en nuestra microbiota. La microbiota es lo que le acabo de explicar, de las bacterias que viven y conviven con nosotros en nuestro intestino. Entonces, lo que pensamos, también somos lo que somos, sí o sí. ¿Cuáles son las recomendaciones? Decir siempre lo que sentimos, saber manejar nuestro estrés, otra vez meditar, respirar, hacer ejercicios de meditación. Es muy importante, y también es milenario. Y también lo tenemos bastante perdido. ¿Cuál es la función del sistema inmune, por otro lado? Bueno, el sistema inmune, su función principal es de defensa y barrera para todo lo que no debe estar dentro de nuestro organismo, para todo lo que no pertenece dentro de nosotros. Y el sistema inmunológico está compuesto por algunos órganos, ¿no es cierto? Como tenemos la amígdala, la médula ósea, tenemos el vaso, el timo, las glándulas linfáticas que tenemos en muchos lados de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? El apéndice, todo eso son parte del sistema inmune. También la mucosa es parte del sistema inmune. La mucosa nos protege, es otra barrera. Ya si entra, ¿no es cierto?, este agente que no debería estar dentro de nuestros cuerpos, luego también se encuentran con la mucosa, que ahí es donde hay otra barrera inmune. La piel también es nuestra barrera inmune frente a todo lo que nos rodea. Los glóbulos blancos son muy importantes, son nuestra barrera inmune de la sangre, ¿no es cierto?, que es la que nos nutre y recorre por todo nuestro cuerpo. Gracias a ella podemos estar ahora acá viviendo. Entonces, ¿cuál es el sistema inmune en la mirada integrativa, no es cierto? Bueno, primero que todo les quiero decir que hay 8 maneras de fortalecer el sistema inmune. Primero es el control de peso, que sí o sí va ligado con la nutrición. Segundo es dormir de noche y suficiente y descansar. También hacer un ejercicio físico. Ese ejercicio físico tiene que ser dirigido por un experto también. Tomar vitaminas D del sol, que es muy importante. La dieta nutritiva, una dieta equilibrada, el control del estrés, la meditación, la reflexión, el sentir y el procurar ser feliz. En nuestro sistema inmune tenemos un sistema inmune innato, ¿no es cierto? Que ese es cuando uno nace, cuando nosotros llegamos al mundo. Los bebés dentro de las madres están en un ambiente completamente estéril, en un ambiente que está protegido. Entonces, cuando salen en el parto a este mundo, es donde se encuentran por primera vez con esta barrera, ¿no es cierto?, que es el sistema inmune, y esto hace que los recién nacidos que deberían nacer por parto normal, puedan
tomar en ese canal del parto normal, cuando las madres tienen a sus hijos, ¿no es cierto? En el canal del parto, cuando los bebés pasan por ahí, ellos se llenan de, de estas bacterias que son las que sí o sí deberían estar en nuestro torrente digestivo, ¿no es cierto? Porque cuando los bebés nacen por cesárea, que es por otro lado, que es algo que no es normal, eh, está todo muy limpio, pero los bebés en su primer barrera, ¿no es cierto?, con estas bacterias que después están en nuestro organismo, no es la normal, entonces sale por otro canal. Y esos bebés no tienen la misma intensidad y el mismo sistema inmune que los bebés de parto normal. Por eso es tan importante el parto normal. Bueno, y ahora también hay unos estudios ¿cómo se llama? Nacimiento, ¿no es cierto?, de bebés en cesárea, porque hay mamás que no pueden tener parto normal. Entonces, ¿qué han hecho en estos estudios algunas matronas? Es que una gasa, ¿no es cierto?, la empapan con el fluido de la madre, del canal donde el bebé debería pasar, y cuando el bebé está naciendo por cesárea, lo empapan con esta gasa para que pueda su sistema inmune ser más parecido al tracto, al parto normal, ¿no es cierto?, al canal donde ellos deberían salir. También tenemos en el sistema inmune una mirada, perdón, un sistema inmune activo, ¿no es cierto?, que se viene principalmente con la leche materna y con las vacunas. Este sistema inmune activo es el que siempre queda en nuestro organismo, a pesar de los años. Este va a quedar hasta nuestros últimos días de nuestra vida, este sistema inmune activo es el que queda. Por eso es tan importante también la leche materna. Y también tenemos un sistema inmune pasivo que también lo da la leche materna. La leche materna da uno tanto activo como pasivo. Y también le puedo poner un ejemplo como los multivitamínicos. El sistema inmune pasivo quiere decir que este puede durar un tiempo prolongado. No es que duren hasta que nosotros nos vamos de este mundo, ¿no es cierto? No es como el activo. Bueno, y la medicina integrativa propone un enfoque global de la salud del individuo, considerando todos sus aspectos fisiológicos, psicológicos, nutricionales y sociales. Eso es muy importante, la mirada de la medicina integrativa. Y también que ustedes como pacientes elijan a estos profesionales con estas miradas integrativas. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales, no es cierto? Que la comida sea tu medicina. Eso lo decía Hipócrates, que es el padre de la medicina. Y él siempre dijo que el alimento sea tu medicina. Entonces, aquí le estoy mostrando, ¿no es cierto?, muchas frutas y verduras de hojas verdes que son ricas en clorofila, y esta clorofila es capaz de desintoxicar nuestro cuerpo. También por otro lado tenemos la cúrcuma, que es una raíz que de preferencia se debe comprar en raíz y rallarla uno, porque si se compra en polvo, las propiedades que tiene se van a ir gastando, se van a ir diluyendo, se van a ir desapareciendo con el tiempo. Entonces lo bueno es que uno conserve estas raíces de manera fresca y se puedan rallar sobre las comidas. Este es un antiinflamatorio muy potente, la cúrcuma. También tenemos unos antioxidantes, que son los frutos rojos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el acaí, que es un fruto que tiene un nivel de antioxidante muy, muy alto. Y por otro lado, acá le puse la conciencia, o sea,
nosotros estamos acostumbrados porque vivimos en un mundo y en una realidad que si tenemos hambre, en el negocio de la esquina no vamos a encontrar muchas cosas saludables. O si las encontramos, vamos a preferir sí o sí las cosas industriales porque son más ricas, y no lo puedo negar, son de sabor más rico porque la industria alimentaria eh, trabaja para eso, es su trabajo. Es como encantarnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles también seguimos con las recomendaciones nutricionales? Tenemos las verduras de hojas verdes, que sí o sí es un detox para el hígado. El hígado, como ya lo vimos, tiene tantas funciones que necesita ser desintoxicado. Y para eso, como anteriormente dije, la clorofila es uno de los principales desintoxicantes. Y la clorofila está en las hojas verdes, ¿ya? Los antioxidantes son muy buenos para nuestro sistema inmune. Los antioxidantes están en todas las frutas, en todas las verduras, con mayor proporción en los frutos rojos, pero están en todas. El aloe vera, que es una planta, ¿no es cierto? Es muy bueno para nuestro sistema digestivo, para cuando los pacientes, porque hay muchos pacientes que sufren constipación, que no debería pasar. Entonces, este aloe vera eh, puede recubrir todo nuestro sistema digestivo y así también ayudarnos con estos medicamentos que tomamos, que toman también los pacientes oncológicos, ¿no es cierto? El jengibre también es otra raíz que del sistema digestivo y ayuda mucho a los pacientes oncológicos con las náuseas sobre todo, porque los pacientes oncológicos con tanto medicamento están tan intoxicados su cuerpo que claramente el cuerpo eh, presenta náuseas. ¿Y por qué? Porque quiere deshacerse de ese tóxico que tiene adentro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo bueno para eso? Utilizar también el jengibre, ¿ya? Y aquí tengo el intestino también, que se los quise mostrar de nuevo, porque tenemos las bacterias buenas y tenemos las bacterias malas. No todas las bacterias que tenemos dentro de nosotros son buenas, sino que nosotros mismos escogemos qué bacteria vamos a tener dentro de nuestro cuerpo, gracias a la alimentación. Si tenemos una alimentación más saludable, con cosas más ecológicas, vamos a tener bacterias buenas. Ahora, si tenemos una alimentación a base de productos refinados, productos químicos, ¿no es cierto? Vamos a tener más bacterias malas. Esto quiere decir que estas bacterias malas, ¿no es cierto? O bacterias buenas, van a trabajar también según nuestro pH. Y todo tiene que ver con la alimentación, porque si uno se alimenta de comida con pH bajo, que eso es entre más industrial, más bajo el pH, va a tener una propagación en nuestro intestino grueso de estas bacterias malas y va a poder o produce el estreñimiento, sobre todo, más que la diarrea. En otros casos también produce la diarrea. Y para esto, para proteger nuestro intestino, que es tan importante, tenemos el aloe vera y también las semillas hidratadas, como por ejemplo la linaza, la chía. Estas semillas sueltan un mucílago, que es como una baba, es como una verdadera baba, que uno toma ese mucílago y también recubre todo nuestro sistema digestivo, ¿no es cierto? Y con eso mejora el tránsito intestinal. Bueno, ¿cuáles son las proteínas que podemos consumir o que pueden consumir los pacientes oncológicos? Las proteínas más destacadas son los pescados, ¿no es cierto? Pero pescados, otra vez lo reitero, no pescados congelados comprados en el supermercado, sino que pescados del mar, pescados del río, pescados que usted vaya a la feria y compre el pescado.
ese pescado es el bueno, no el pescado de criadero, porque el pescado de criadero está igual que las carnes de criadero, alimentados con cosas químicas, inyectados con antibióticos para que los animales no enfermen y así no perder la producción. Entonces se entiende que la industria alimentaria trabaje con estos antibióticos, pero no son buenos para los pacientes oncológicos, ya que su sistema ya está siendo más débil, ¿no es cierto? Entonces debemos preferir las comidas en la alimentación más saludable, como los frutos secos también. Ahí en los frutos secos tenemos la almendra, las nueces, pistacho, avellana y un sinfín de frutos secos que también nos hemos olvidado. Está la quinoa, que es un cereal muy rico, parecido al arroz y que es muy, muy, muy rico en proteínas. Y las legumbres, que no podemos olvidar, hay muchas preparaciones de legumbres, solo falta buscar. Las grasas, por otro lado, tenemos el aceite de coco, el aceite de oliva y la palta, que en Chile se llama palta, pero en otros países se llama aguacate, que son muy ricos en estas grasas. Y estas grasas las debemos consumir para así no perder masa muscular, ni tampoco perder la fuerza que tenemos y sobre todo que la célula está protegida por una capa lipídica que es o está formada por esta capa lipídica, que sí o sí son estas grasas que nosotros consumimos, ¿no es cierto? Los minerales están súper olvidados. Un mineral muy bueno es la sal de mar, no la sal de mesa, no la sal refinada, no la sal del supermercado, porque la sal refinada es cloruro de sodio, no es sal marina, porque la sal marina tiene muchos minerales, sino que la sal de mesa, la que se vende en el supermercado, es un producto inventado, un producto químico. Los hidratos de carbono, que son todo lo que conlleva harina y cereales, ¿no es cierto? Todo esto lo debemos preferir, pero integral, todo con su grano entero. No quiere decir que tenemos que comer los granos enteros, igual podemos hacer harinas de estos granos, pero tienen que ser no refinados, sino que el grano entero. Los antioxidantes también, por otra parte, que son los vegetales y verduras de todos los colores, la clorofila en el color verde, los betacarotenos en las frutas y verduras de color naranja, los flavonoides en las frutas y verduras de color rojo, todo esto pertenece a la familia de antioxidantes. Estos son los más potentes. Los procedimientos con los pacientes, ¿no es cierto? Deberían ser controles cada 15 días. Nosotros los pacientes no podemos perderlos de vista, no podemos perder su seguimiento. Es muy importante que el paciente se comprometa con su enfermedad, se comprometa a sanar. El tratamiento es largo. El tratamiento de un paciente oncológico dura mínimo un año. Y esto es es un estilo de vida, o sea, no es que terminaron de las quimios, terminaron las radios, terminó todo el tratamiento, les fue bien en su tratamiento oncológico y por eso deben olvidarse de esta alimentación. No, esto es un estilo de vida, un cambio radical de alimentación. Por eso es tan importante el compromiso del paciente, porque es el paciente el que debe querer sanar, no el pariente o el cuidador que quiere que el paciente se sane. También tenemos aquí las grasas animales que guardan los tóxicos, o sea, además de comer estos animales, ¿no es cierto?, que tienen los químicos para preservar estas carnes durante un largo periodo, que son donde se pasean por los supermercados y por todos lados antes de llegar a nuestra mesa, ¿no es cierto? Cuando nosotros comemos esta grasa animal,
y esta grasa animal está en nuestras células, esta grasa animal es muy buena para guardar estos tóxicos. Entonces, si tenemos grasa animal, vamos a tener mayor tóxico porque esta grasa animal va a ayudar a guardar esos tóxicos. ¿Y quiénes son los que ayudan a sacar estos tóxicos de nuestro cuerpo? Son los antioxidantes. Entonces, la dieta debe ser rica en antioxidantes, rica en omega 3 y omega 9, en aceite de oliva, en aceite de coco, en frutos secos, en aguacate, en la palta, ¿no es cierto? En bajar o eliminar la glucosa, el azúcar refinada, que es el azúcar blanca, la harina blanca y todo lo refinado, el arroz blanco, los fideos, las pastas blancas, todo lo que sea blanco es sinónimo de refinado. Y eso hay que bajarlo y tratar de eliminarlo por completo, porque eso es alimento para estas células que son cancerígenas. Entonces nosotros queremos evitar que estas células se multipliquen. Y para evitar que estas células se multipliquen, esta es una de las soluciones. También tenemos que consumir proteínas, pero proteínas adecuadas para la masa muscular. Podemos acá escoger los huevos ecológicos, ¿no es cierto? También las verduras que son ricas en fibra, libres de refinados, conservantes, colorantes. La prevención del cáncer, muy antioxidante y muy antiinflamatoria. Así debe ser la alimentación de la prevención del cáncer. Debe ser muy antioxidante y muy antiinflamatoria para prevenirlo. El tratamiento, cuando uno ya es un paciente oncológico, la alimentación debe ser cetogénica, vegana. Cetogénica quiere decir que sea rica en grasas, pero en grasas de origen vegetal. Y antiinflamatoria, que eso muy claramente son frutas y verduras. También tenemos harinas que podemos hacer, harinas de quinoa, harina de mijo, harina de trigo serrano, harina de frutos secos, harina de avena. Lo más recomendable es que el paciente mismo o el cuidador o el que hace las preparaciones de las comidas del paciente sea quien también haga esto, las harinas en un procesador, en una licuadora. Se puede hacer con todo esto harina y con esto cocinar. El consumo de frutas y verduras crudas y cocidas, ambas en el día. O sea, si comemos frutas cocidas, después también tenemos que comer frutas crudas y así con los vegetales. Tomar mucha agua, pero evitar el agua en la comida. ¿Por qué? Porque esa bilis que antes yo le nombré, que es el que ayuda a degradar el alimento en el estómago, esta, si también tomamos agua, bebemos agua en la comida, esa bilis va a ser disuelta y no vamos a poder tener mucha degradación de estos alimentos. Y también podemos interiorizarnos en el ayuno intermitente, que ayuda mucho, y se ha ganado 2 premios Nobel, en la eliminación de los tóxicos de nuestras células. El ayuno intermitente quiere decir que durante el día podemos comer 8 horas y tenemos o deberíamos ayunar 16. ¿Cuáles son? Hay algunas recetas o algunos títulos de recetas, ¿no es cierto? Que podemos hacer. Podemos hacer pan de almendras con semillas, podemos hacer unas crackers de semillas que son las galletas, podemos hacer galletas de coco, galletas de calabaza, galletas de bizcocho de harinas hechas por uno mismo, pudines de chía, bebidas vegetales, que son las leches vegetales, que son de coco, almendra y avena. Estas leches vegetales son muy simples, son 100 gramos por litro, 100 gramos de coco laminado o rallado, lo dejan remojando de la noche hasta el otro día y al otro día en la licuadora, ¿no es cierto? Así mismo con la almendra, así mismo con la avena, 100 gramos por un litro, al otro día en la licuadora, lo licúan y después lo cuelan. Y ese líquido es esta bebida vegetal, que son leches vegetales.
¿no es cierto? De coco, de almendra y de avena, que son muy buenas para poder hacer todas estas recetas que antes nombré. También hay aguas saborizadas, porque tomar agua, tomar bastante líquido en el día, también puede ser un suplicio para algunas personas. Entonces, hay que macerarlo por 12 horas en el refrigerador para que tomen este gusto. Aquí yo les puse algunos ejemplos de, por ejemplo, agua de pepino, frambuesa, lima, limón, limón, pepino y menta, sandía y romero, pepino, frutilla y albahaca, menta, kiwi, pero hay un montón de recetas en internet. ¿Cuáles son las recomendaciones también nutricionales que antes estaba diciendo? Porque no solamente debemos fijarnos en la comida, sino que también en cómo nuestro cuerpo está. Porque yo puedo decirle al paciente, coma fruta, coma verdura, coma frutos secos, y él me puede hacer caso. Pero si no para su ritmo, si no para su día a día, si no respira, si no medita, ese caso que me va a hacer tal vez le haga bien, o bueno, le va a hacer bien a sus órganos, ¿no es cierto? Pero no va a ser el mismo efecto de que seamos unos pacientes conscientes. ¿Cuál es la nutrición, la verdadera nutrición integrativa? Entonces, la verdadera nutrición integrativa, nosotros deberíamos respirar, saber respirar. Inhalamos durante 6 segundos, retenemos durante 4 y exhalamos durante 6. Y la meditación también, con 10 minutos al día de meditación, estamos muy bien. Y aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, del cerebro sin meditación y con meditación. Y eso es solo 10 minutos al día. Las recomendaciones nutricionales integrativas, entonces, la farmacia la tenemos aquí adentro. Enfocar en el presente, rodearse de personas positivas, hacer favores sin importar a quién, bueno, sin desgastarse, claro, descansar, hacer ejercicio, escuchar música, caminar a pies descalzos. Cuando yo le pregunto a mis pacientes, ¿hace cuánto no caminan a pies descalzos? Tienen que pensar para poder recordar desde hace cuánto no caminan por el pasto, por la tierra, por la playa, a pies descalzos. Y no podemos controlar todas nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero sí podemos controlar lo que ponemos en nuestros platos. Así que yo los invito a estar muy atentos a nuestra alimentación, a nuestro sistema de vida, a nuestro ambiente que nos rodea, y también a ser consciente de nosotros mismos, a ser consciente de cada paciente y de qué es lo que quiere el paciente. Recuerden que también es opcional lo que uno quiera para nuestras vidas, cómo hacerla y cómo llegar a terminar también con nuestras vidas, y que esta vida es una sola y que debemos vivirla. Gracias.